Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Señor. La clase que les traigo hoy es en el libro de Santiago, capítulo 1, y vamos a empezar en el versículo 19. Y dice así: Por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lento para hablar y para enojarse, porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Así que despójense de la impureza y de la tanta maldad y reciban con mansedumbre la palabra sembrada que tiene el poder de salvarlos. Pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. El que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo, se ve a sí mismo, pero cuando se va, se olvida cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Si alguno de ustedes cree ser religioso, pero no frena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. Delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y en mantenerlo limpio en la maldad de todo. Qué bien dicho está todo eso que acabamos de leer aquí del libro de Santiago, ¿no? Que nos está diciendo de que nosotros debemos saber lo que estamos diciendo y poner en práctica lo que nosotros estamos estudiando. Aquí en el capítulo 1 del libro de Santiago, versículo 19, dice así: por esos amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lento para hablar y para enojarse, porque quien se enoja no promueve la justicia. ¿Qué quiere decir? De que si nosotros no somos lentos para hablar, no somos lentos para oír, cuando nos enojamos, no estamos poniendo en práctica ¿la qué? La justicia. Y la justicia es de Dios. Y todos nosotros estamos con Dios. Y Dios está con nosotros. Entonces nosotros debemos practicar la justicia. Y debemos tratar por todas maneras de no enojarnos. ¿Por qué? Porque cuando todos nosotros nos enojamos, ¿qué hacemos? Que hacemos las cosas de la carne, hacemos las cosas mal. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que, si nos enojamos, tenemos que enojarnos, pero practicar lo que dice la palabra. Porque ustedes se recuerdan de que Jesús, cuando vio a las personas que estaban vendiendo en el templo, que estaban cogiendo el templo como para cosas, para hacer negocio, y se enojó, le digo a la gente. Pero fue una cosa positiva, porque uno se puede enojar, pero uno tiene que enojarse por una cosa que sea positiva. Uno no puede enojarse por cualquier cosa que no sea referente a lo que sea la palabra de Dios. Muchas veces nosotros nos enojamos por situaciones que no vienen al caso con la palabra de Dios. Mas, sin embargo, cuando vemos que hay alguna persona que está haciendo algo que no viene de acuerdo con la palabra de Dios, no nos enojamos con esas personas, ni decimos nada. Entonces nosotros debemos enojarnos con las cosas que vienen en contrariedad a las cosas de Dios. Pero no enojarnos con pelear, porque no es pelear, sino es con sabiduría saber explicar a las personas lo mal que están haciendo.
21. Así que despójense de toda impureza y de tanta maldad, y reciban con mansedumbre la palabra sembrada, que tiene poder de salvarlos, pero pongan en práctica la palabra y no le limiten solo a oírla, pues se están engañando ustedes mismos. Fíjate. Así que despójense de toda impureza y de tanta maldad. ¿Cuál es la impureza y cuál es la maldad? Buenos días. ¿Cuál es la impureza y toda la maldad? Que se debe uno despojar. El enojo, la envidia, la codicia. Las cosas que no sean puras, a las cosas que son predelimitadas como maldad, esas son las cosas que nosotros debemos que de dejarlo. Entonces fíjate como dice aquí, y reciban con mansedumbre la palabra sembrada. ¿Cuál es la palabra sembrada? La justicia de Dios. La justicia de Dios, la palabra de Dios es lo que nosotros tenemos sembrado en nuestras mentes y en nuestros corazones, que tiene el poder de salvarlo. Porque la palabra de Dios nos salvó a nosotros. La palabra de Dios está sembrada entre nosotros. Pero ¿qué sucede? De que nosotros hacemos con la palabra de Dios lo que nos da la gana y no la practicamos. Entonces, fíjate, como dice aquí en el 22, pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted esté oyendo la palabra y no la está poniendo en práctica, te está engañando tú mismo. Te está engañando tú mismo. Entonces eso es lo que está sucediendo con muchos de nosotros, de que no ponemos en práctica. Sí, la escuchamos, la leemos, la estudiamos, pero no la ponemos en práctica. Entonces cuando nosotros no ponemos en práctica la palabra de Dios, nos estamos engañando. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos si no la ponen en práctica. Entonces, si no ponen en práctica la palabra de Dios, nos estamos engañando nosotros mismos. Entonces tenemos que dejar todas las impurezas esas y toda la maldad, que esa maldad y toda la impureza esa, nosotros lo hacíamos cuando estábamos en el mundo, cuando no teníamos a Dios. Nosotros tenemos hoy a Dios en nuestros corazones, que es el que nos guía a todos nosotros. 24, no, 23. El que oye la palabra, pero no la pone en práctica, es como que se mira en un espejo y se ve a sí mismo, pero cuando se va, se olvida de cómo es. Fíjate, el que oye la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira a sí mismo en un espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es. Y todos nosotros aquí nos miramos en el espejo diariamente. Diariamente nosotros nos miramos en el espejo. ¿Para qué? Y principalmente las mujeres. ¿Sí? Para ver si le salió una vista aquí. Entonces cuando se ve un defectico, trata la manera de quitárselo. Porque ahora mismo si usted se va a salir para la calle y usted ve que se puso la blusa al revés, usted no va a salir con la blusa al revés. Usted se la va a poner correcta y entonces va a salir para la calle. Y entonces así mismo es con la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un espejo para todos nosotros. Es como un espejo para todos nosotros, que nosotros podemos ver lo que está malo y lo que está bueno en nosotros. Y no es verlo, es actuar en lo que veamos. En lo que veamos que está mal, nosotros debemos actuar. Y en lo que está bien, seguimos actuando, porque está bien. Fíjate cómo dice, el que oye la palabra, pero no la pone en práctica, es como que se miren a sí mismo, en un espejo, se ve a sí mismo, pero cuando se va,
se olvida de cómo es. Muchos de nosotros tenemos ese tipo de problemas. Que estamos escuchando una predicación y estamos escuchando las palabras de Dios y cuando salimos de aquí para afuera nada más, le preguntamos de qué fue la clase, de qué fue lo que se habló y no se recuerdan. Y tú no sabes también por qué muchas veces sucede eso. Porque las personas que están dando las clases no hacen hincapié en las cosas que quieren, que el texto quiere enseñarle a las personas. El domingo pasado, un muchachito que tiene como 16 años, predicó aquí los otros días y predicó acerca de que nosotros somos la luz del mundo, de que nosotros somos la sal del mundo. Ese muchachito habló acerca de las cosas de Dios. Y ese muchachito me hizo a mí recordar, y todavía me está recordando, de que yo soy la luz del mundo. De que yo tengo que brillar para que cuando las personas me vean a mí, vean a Dios. Y entonces esas son las clases y esas son las cosas de que nosotros debemos poner en práctica. Cuando usted oiga una cosa, debe ponerlo en práctica. Porque si no lo pones en práctica, no estás haciendo las cosas como dice la Biblia. Que la haga. Entonces está pasando de que te están mirando en el espejo, pero se te olvida lo que te miraste que estaba mal. En cambio, ese 25, fíjate en el 25 como dice. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Fíjate, en cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella, dice, contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Si alguno de ustedes cree ser religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. Hay que cambiar en la forma en que nosotros pensamos y en la forma en que nosotros hablamos. Tenemos que poner nuestra mira en la ley de Dios, que es la ley perfecta, y la ley de Dios está en la Biblia. Y esa es la libertad de todos nosotros, porque antiguamente nosotros estábamos presos. Nosotros éramos esclavos del mundo, éramos esclavos de Satanás. Pero ahora nosotros somos libres, ¿en quién? En Jesús. Y debemos apartarnos de todas esas cosas malas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos con Jesús. Y la palabra de Dios tiene poder. Entonces nosotros no podemos contentarnos con oír la palabra y después olvidarla. Nosotros tenemos que escuchar la palabra y ponerla en práctica. Porque si no la ponemos en práctica, ¿qué sucede? De que nos estamos mirando en el espejo, ¿tú me entiendes? Y no estamos corrigiendo lo que hemos visto malo que se nos ve. Entonces fíjate como dice aquí, si alguno de ustedes cree ser religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. Fíjate, si alguno de ustedes cree ser religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. ¿Qué quiere decir? Usted puede ser muy religioso, pero si usted no frena su lengua, su religión no vale nada. No lo digo yo. ¿Quién lo dice? La Biblia lo dice. No lo estoy diciendo yo. Yo estoy diciendo lo que dice la Biblia.
¿Ok? Todo está muy bien. 27. Delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y en mantener limpio de la maldad de este mundo. Fíjate, como dice, delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas y en sus aflicciones y en mantenerse limpio de la maldad de este mundo. Entonces, ¿cómo deben ser las religiones? ¿Cómo deben ser las religiones? ¿Qué deben hacer las religiones? Poner en práctica lo que leemos. Deben ayudar a los huérfanos y a las viudas en todos los problemas que tengan ellos. Todas las religiones deben de hacer eso. Eso es lo que dice la Biblia. Todas las religiones deben ayudar a los huérfanos. Deben ayudar a las viudas. Eso es lo que dice la palabra. Entonces nosotros estamos aquí por la palabra de Dios. Nosotros fuimos salvados por la palabra de Dios. Nosotros tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. ¿Usted no sabe por qué? Porque si usted tiene hijos, o si usted tiene esposo o tiene esposa, y usted le dice cualquier cosa a su esposo o a su esposa que lo haga y no lo hace, usted se va a agüitar. No le va a gustar eso. Entonces nosotros debemos hacerle caso a lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene mucho más poder que todos nosotros. Y a nosotros nos gusta que cuando nosotros digamos algo, se nos escuche y se nos haga caso. Pero a nosotros no nos gusta hacer caso. Nos gusta que se nos haga caso, pero a nosotros no nos gusta hacer caso. Y entonces, aquí podemos ver de que debemos hacer, como dice la Biblia también, de lo que no le gusta a usted, no se lo haga a otra persona. ¿Usted me entiende? Entonces tenemos que tratar de poner en práctica todo lo que estudiamos y todo lo que aprendemos y todo lo que oímos acerca de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es salud. La palabra de Dios es todo para todos nosotros los cristianos. Y si todos nosotros los cristianos obedecíamos la palabra de Dios, todo el mundo fuéramos uno. Porque eso es lo que quiere Dios, que todos nosotros seamos uno. No seamos dos, ni tres, ni cuatro. Cuando hay 3 o 4 o 5, es porque no se está obedeciendo la palabra de Dios. No se está obedeciendo. Y ese es el problema grandísimo que tenemos nosotros. Que escuchamos y a veces que nos hacemos lo que estamos escuchando y no estamos escuchando nada. Estamos pensando en otras cosas. Pero bueno, Dios sabe los corazones de cada cual y Dios sabe la situación en que se encuentra cada cual con respecto a su relación. Yo no quiero de que nadie tenga relación conmigo. A mí no me interesa la relación que tenga la gente conmigo. A mí lo que me interesa es la relación que tengan las personas con Dios. Porque sí, yo le puedo decir cualquier cosa y no me interesa si le gusta lo que yo le estoy diciendo o lo que no le dejo decir. A mí lo que sí me gusta es decir lo que dice la palabra, para que ustedes tengan relación con Dios, no relación conmigo. La relación conmigo es muy diferente a la relación que ustedes puedan tener con Dios. Yo lo que soy es un mensajero de la palabra de Dios. Y me gusta estudiar la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios. Entonces le voy a hacer una pregunta ahora. ¿De qué fue más o menos esta clase que hemos estudiado hoy? De no ser oidores olvidadizos de la palabra de Dios, sino hacedores.
¿Quién más? ¿Quién más me puede decir algo? ¿Usted? Hacer el bien y poner en práctica siempre la palabra de Dios. Refrenar la lengua. Y refrenar la lengua para no hablar de Bueno, yo creo que voy a terminar esta clasecita ya.